Hola, soy Francisco. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer unos ricos coles o repollitos de Bruselas. Son estos que están aquí, mira. No sé si los conozcas. Son un acompañante muy bueno para todos tus platillos. ¿Quieres aprender a hacerlos? Aquí yo te voy a enseñar cómo de una manera bien fácil en el horno. ¿Ok? Aquí te enseño cómo. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestros repollitos de Bruselas o coles de Bruselas, también llamados. Aquí tengo aproximadamente una libra, medio kilo. Para darle sabor voy a utilizar sal al gusto, pimienta negra al gusto, hierbas de Providencia o hierbas de provincia. Aquí se las enseño, son estas. Muy sabrosas, se las recomiendo. También voy a usar queso parmesano al gusto. Voy a utilizar esta clase de mantequilla derretida. Pueden usar de la marca que ustedes gusten. Y aceite de olivo. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer nuestros ricos coles de Bruselas o repollitos de Bruselas. Están deliciosos, ¿ok? Se los recomiendo mucho. Lo primero que voy a hacer es prender el horno, ponerlo a 400 y para que se empiece a calentar, ¿ok? Entonces ahorita les enseño cómo empezar a preparar estos ricos y sabrosos coles de Bruselas, repollitos de Bruselas. Vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, prender el horno a 400. En lo que se empieza a calentar el horno, ahorita les enseño cómo cortar los repollitos, ¿ok? Los repollitos, si lo que es esta parte está muy grande, córtensela, ¿ok? Así nomás poquito. Y busquen un lugar, un lugar donde esté el medio, que no sea aquí donde termina la hoja, el medio de la hoja, y lo cortan a la mitad, así, ¿ok? Les voy a enseñar otro. Si está muy grande se lo pueden cortar, si no está tan grande no importa. Y recuerden, a la mitad de la hoja, así. ¿Ok? Así voy a cortar todos. Un truco que les voy a enseñar. Yo voy a usar para hacer los repollitos. Entonces, mientras se caliente el horno, pónganlo adentro para que cuando pongamos los repollitos esté caliente. ¿Ok? Ese es un truco que me enseñaron. Y aquí ya tengo todos los repollitos o los coles cortados. ¿Ok? El horno ya está caliente. Entonces, con mucho cuidado, voy a sacar la tablita esta. Recuerden, está caliente. Para que tengan cuidado, ¿ok? No la vayan a agarrar con la mano. Y voy a agregar todos los repollitos aquí. Entonces, asegúrense que los repollos estén para arriba, así. Con esto para abajo y así para arriba, ¿ok? Es importante. Para cuando le pongamos el aceite de oliva penetre o entre a lo que es al repollito o al col. Entonces así, todos para arriba. Entonces, ya que están así, aceite de oliva, le vamos a agregar aceite de oliva a todos. ¿Ok? Asegúrense que tenga bastante aceite de oliva. Entonces, hacia uno por uno. Que todos tengan. ¿Ok? El aceite de oliva se lo tenemos que poner primero para que cuando pongamos la sal, la pimienta y las hierbas, se queden en lo que son los coles y estos repollitos. Ok, entonces ya que tenga así aceite de oliva, cuidado, le voy a agregar sal al gusto, así, con mucho cuidado también para que no le caiga mucha sal a uno. Entonces le ponen sal a todos, recuerden, es al gusto, así, y pimienta negra, lo mismo, le vamos a poner a todos.
Si se dan cuenta, el aceite de olivo ayuda a que se adhiera la sal y la pimienta, las especies que le vamos a agregar. ¿Sí? Y por último, las especies de Providencia. Especies de Providencia o especies de provincia. Son 7 diferentes especias. Muy sabrosas, ¿eh? Se las recomiendo para si nunca las han utilizado. Ok, y ya que está así, al horno. Con mucho cuidado. Recuerden, está caliente, lo vamos a meter al horno. A 400 por 17 minutos. A los 17 minutos lo voy a sacar. Le voy a agregar el queso parmesano y la mantequilla y los voy a volver a meter por 3 minutos más. Un total de 20 minutos. ¿Ok? Entonces pongan el tiempo, 17 minutos. Ya pasaron los 17 minutos, entonces los voy a sacar. Con mucho cuidado porque está bien caliente. Uy. Y de que es sabrosos. Se volteó uno. Entonces, ya que están así, lo que voy a hacer ahora, con esta mantequilla líquida, le voy a empezar a agregar así mantequilla a todos. Así como le hice con el aceite de olivo. Por eso les digo mantequilla líquida, es más fácil. Para no batallar. Ok. Y ya que le puse la mantequilla, el queso parmesano. Le voy a agregar queso parmesano a todos los repollitos estos. A estos coles de Bruselas. Ok. Así. Bastante quesito parmesano. Ahora sí. Y lo voy a meter otra vez al horno por 3 minutos más. Con mucho cuidado. 3 minutos más y ya están listos. Ya pasaron los 3 minutos. Voy a apagar el horno. Entonces, con mucho cuidado porque está bien caliente. Oye, cómo se oyen y ven qué deliciosos. Y así los voy a sacar con mucho cuidado. Miren qué deliciosos. Nuestros coles de Bruselas, repollitos de Bruselas. Miren, ay, cuate. Están bien deliciosos. Un acompañante perfecto para todos tus platillos. Para tus carnes, para tus pescados, para las pastas. Bien ricos que están, para que te animes a cocinarlos. Mira nomás. Bueno, vamos a servirlos. Bueno, con mucho cuidado los voy a servir aquí. En este plato. Con todo y el queso, El queso está bien sabroso. Y todos estos jugos que tiene aquí, también échenselo, todo este juguito. Los quesos, el quesito. Bien sabroso. Mira qué deliciosos estos repollitos de Bruselas. Vamos a comernos uno. Vamos a ver si es cierto, Dolores. Están riquísimos. Y si agarran un pedacito de queso así, cuate. Bien bueno, Bien bueno. Perfecto para acompañar todos tus platillos. Anímate a cocinarlos. Bien ricos que están. Repollitos de Bruselas, coles de Bruselas. Aquí tengo mis repollos de Bruselas acompañando un corte de carne. Nueva York, New York. Bien sabrosos que están. Muchas gracias por mirar mis videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta este momento. Te lo agradezco mucho de corazón. Porque no cualquiera llega aquí hasta el final del video. Muchas gracias. Y aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerda que siempre sé feliz. ¿Ok?